Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Karen Kotner y te doy la bienvenida al programa 96 de Espiral. Y me harías muy feliz si lo recomiendas a tus amigos, me pones un like donde sea que lo escuches. Así podré llegar a más auditores. La semana pasada tuvimos a Jorge Carrión con el cuestionario Espiral. Y hoy comparto con ustedes la entrevista en profundidad a este escritor, crítico literario, ensayista español, entre tantas cosas que él hace. Me pregunto cómo alguien puede trabajar en tantos ámbitos, ser tan multidisciplinario. Porque Jorge Carrión publica muchísimo, es columnista de varios medios. Durante años colaboró con The New York Times en español, ahora en Infobae. Tiene un boletín mensual que te lo recomiendo con muy buenos datos, comentarios y reflexiones. Tuvo 2 podcasts. Pero sin duda lo que más me llama la atención de él es que tiene opiniones sólidas y no le tiene miedo a la innovación y experimentación. También te recomiendo que veas la serie Book Lovers, que la acaba de lanzar. Es una delicia. Jorge Carrión vivió unos años en Buenos Aires, donde se empapó de la cultura latinoamericana. Dice que se enamoró de esa ciudad. Su última novela, Los campos electromagnéticos, la escribió mano a mano con inteligencia artificial. En el diario El País dijo: para mí ha sido una lección de humildad. He entendido que ya saben redactar y que pronto serán capaces de escribir. Así contó este autor de este libro Vocación de los surrealistas de Breton y Soupault. En Espiral me contó que no podemos seguir pensando que la inteligencia artificial nos va a exterminar, ni que tenemos que relacionarnos con ella como hacemos con Siri o con Alexa, en términos de imperialismo o como si fueran nuestras criadas. Te aseguro que en esta conversación vas a aprender muchísimo y se te abrirán nuevos horizontes. Recuento personal. La semana pasada estuve en la Feria del Libro de Guadalajara, México, donde tuve la oportunidad de estar con muchos escritores de primera línea, como Tatiana Tibulac y Mónica Lavín. Además, escuché varias charlas en torno al libro y al tema que está de moda, del que hablamos bastante con Jorge, sobre la inteligencia artificial. Yo soy una usuaria de ella y sé que el mundo editorial y el oficio de los escritores se está viendo impactado con esta tecnología. Pero nos iremos acostumbrando. Nos hemos acostumbrado tanto en este tema. Convivirán ambas dimensiones. O quizá soy muy optimista y prefiero pensar que es así, porque de otra forma me angustiaría. Una excelente y maravillosa noticia. Hace unos días me enteré que mi próxima novela Ceniza, que publicaré bajo el sello Seix Farral, tiene fecha de lanzamiento para este marzo. Me dio gusto y mucho nervio. Son solo 3 meses en el que deberé tomar múltiples revisiones y sin duda mi marzo será muy distinto al que acostumbro tener. Ahora viene un periodo de definiciones en torno a la cubierta, su diseño, a una última lectura, enviársela a críticos, definir cómo será el lanzamiento, un plan de medios. Como ves, muchas cosas divertidas e importantes. Diciembre, me imagino que se vive bien parecido en la mayor parte del planeta, de cierre y obertura. Estoy finalizando mis talleres de lectura, planificando el 2024, pensando en mis proyectos y me siento también muy cansada. Necesito las vacaciones y también estoy meditando qué cambios quiero o necesito hacer para el próximo año. De cierta manera, tantas listas, recuentos, lo mejor y lo peor me generan incomodidad. Como si yo también debiera caer en eso. ¿Y qué pasa si no lo hago? Nada, no pasa absolutamente nada. Este es el último episodio de Espiral hasta el enero de 2024. Y les agradezco muchísimo su apoyo, que me escuchen y compartan este podcast. Espiral, durante el 2023, creció en auditores con números sorprendentes. El episodio 92, con Jan Arimani de Editorial Trotalibros y José Carlos Rodrigo Breto, escritor español, fue el más escuchado y el que más se compartió. ¿A qué escritor o escritora te gustaría que entreviste el 2024? Cuéntame. Escríbeme a mi correo karen@karenkotner.com. Hola Karen, muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Aquí en Santiago de Chile,
¿Y tú? ¿Dónde vives tú, Jorge? Pues vivo en el barrio del Poblenou, que es en Barcelona, un poco en las orillas de la ciudad y cerca del mar. Y cuéntame, ¿qué estaba interrumpiendo? O sea, ¿qué estabas haciendo en realidad cuando te tuviste que conectar aquí a nuestro encuentro? ¿Qué estabas haciendo? Pues acabo de llegar a casa después de ir a buscar a mis hijos al colegio y dejarlos en la actividad extraescolar, que es algo que hago prácticamente todos los días. Los llevo por la mañana y los recojo por la tarde. ¿Tú naciste en Tarragona? Sí, yo nací en Tarragona, pero por pura casualidad. Mi padre tenía su plaza de la compañía telefónica en Tarragona cuando mi madre se quedó embarazada. Yo nací allí, pero al cabo de un año ya nos trasladamos los tres a Mataró, que es la ciudad donde yo crecí, donde tuve mi, digamos, educación sentimental. ¿Y hace cuánto que vives en Barcelona? Pues mira, en el año 94 termino la secundaria en Mataró y empiezo la carrera en la Universidad Humanidades en Barcelona. Y en el año 97, a finales, muy valiente yo, con 20 años, empiezo a trabajar para poderme pagar una habitación en un piso de estudiantes compartido en Barcelona, de modo que llevo desde el año 98 viviendo aquí, hace ya 25 años, aunque he pasado muchas temporadas fuera, sobre todo en América Latina y también en Mataró una época, pero básicamente llevo 25 años en los cuales mi base principal de operaciones, de experiencias, ha sido Barcelona. Así que también viviste en Argentina, ¿no? Sí, en el año 2002 me fui a Australia a escribir un libro sobre mi familia australiana y sobre unos monjes que habían ido en el siglo XIX a Australia, y escribí un libro que se llama Australia, un viaje, en cuya primera parte sigo la pista de los monjes y en la segunda de mi familia. Y ese viaje tuvo una escala muy rara, muy inesperada y muy tonta, porque realmente no tiene ningún sentido hacer escala en Buenos Aires para ir a Australia. Pero bueno, fui a una agencia de viajes y como yo tenía ganas de conocer Buenos Aires y la chica que trabajaba allí no tenía mucha experiencia, me dijo que era lo mismo ir por el oeste que por el este, y acabé en Buenos Aires una semana. Ahí, digamos que me enamoré de la ciudad y decidí al año siguiente, 2003, hace 20 años exactos, empezar mi supuesta vuelta al mundo por Buenos Aires. Y digo supuesta porque sí que estuve en otros sitios, Bolivia, Brasil, incluso China y Estados Unidos, pero siempre volví a Argentina. De modo que entre una estancia y otra pasé más de un año viviendo en Buenos Aires y Rosario y viajando por todo el país. ¿Qué fue lo que te llamó la atención en Argentina, del país y de la cultura argentina? Yo creo que fue un enamoramiento múltiple, ¿no? Primero ya estaba yo enamorado de Borges y de Cortázar y de Ricardo Piglia y de la tradición crítica y académica y literaria de Argentina, que quizás sea la más fuerte de la cultura en español del siglo XX. Pero después, claro, empecé a conocer gente, hice grandes amigos y amigas e incluso me enamoré literalmente en Argentina, ¿no? Entonces eso hizo que hubiera una red de afectos que me fueran devolviendo a la ciudad de Buenos Aires y después a la de Rosario. Y eso es muy interesante porque tú cuando piensas en el viaje romántico lo piensas en términos de libertad, de no saber nunca pues dónde vas a dormir la semana siguiente, pero cuando llevas varios meses viajando lo que necesitas es un sistema, ¿no? Una base, una especie como de suelo o de colchón, y yo lo encontré en Argentina hasta el punto de que estudié alemán en Argentina, es decir, me apunté a unos cursos de alemán en el Goethe Institut de Buenos Aires
porque después de tantos meses de libertad absoluta necesitaba una cierta rutina y estudiar y sentirme como que estaba utilizando mi tiempo para aprender. Y por eso finalmente me instalé en Argentina y desde ahí pues fui organizando viajes puntuales a otros países. ¿Eres un romántico? Quizá lo fui de joven, también fui muy ingenuo, ¿no? Muy naif. Cortazariano en el sentido más superficial de la palabra, ¿no? Vinculado con la maga y con el azar objetivo y con esa relectura que hace Cortázar del surrealismo, cuando en realidad con el tiempo me he dado cuenta de que si soy cortazariano lo soy en el otro sentido, ¿no? En el sentido más vinculado con el existencialismo, más vinculado con el cosmopolitismo o con lo transgénero, ¿no? Porque Cortázar, para mí, sobre todo, fue un autor como Federico García Lorca, que transitó muchos géneros y que incluso entendió la literatura como una forma del arte contemporáneo. ¿Cuándo, mirándolo desde hoy, tienes 47 años, una prolífica carrera, eres muy activo en redes, pero eres un profesional que se la juega por lo que cree, pero ¿cuándo crees tú que empezaste como a delimitar este amor por los transgéneros y a ser bastante quijotés con ciertas propuestas y muy soñador y también en probar nuevas empresas en el sentido de nuevas aventuras? Pues la verdad es que es una cuestión en la que estoy pensando mucho últimamente porque tengo 47 y ya soy mayor y diría que en verdad lo he hecho siempre. Es decir, yo soy, como tantas otras personas nacidas en el siglo XX, un amante de los fanzines, alguien que hizo muchas revistas en papel en los años 80 y 90, alguien que intentó siempre aprender, descubrir, experimentar. Y mi primer libro, que es un libro que no quiero reeditar, se llama N, es una novelita de amor, precisamente muy cortazariana. En ese libro ya mezclé todos los géneros y lo escribí hace casi 25 años. Es un libro fragmentario con poemas en prosa, con ficción, con ensayo, con aforismos. De modo que yo creo que esa suerte como de destino o, no sé, maldición, la he tenido siempre y lo que he hecho es siempre también intentar ser fiel, ¿no? a ese propósito de jugar, de experimentar, de probar. Y últimamente pues con mis podcasts, Ecos o Solaris, o con mis cómics, o con la serie de televisión Book Lovers, sigo en la misma misión autoimpuesta y absurda de intentar no repetir fórmulas que ya sé que funcionan y siempre buscar algo distinto y quizá un poco nuevo. Entonces estas categorías que uno podría decimonónicas, digamos, la novela, el ensayo, el cómic, el cine, no existe un solo formato para ti, sino que hay una sincronía entre todos estos géneros. Sí, yo creo que en el momento en que entendí cómo funciona la estructura o el artefacto o la forma libro, tanto de ficción como de no ficción, tanto novela como ensayo o crónica o libro de viajes, ya empecé a ser capaz de trasladar esa estructura, que es una estructura compleja y extensa, de largo aliento, a otros formatos y a otros lenguajes, ¿no? Es decir, finalmente, si tú vas a una buena exposición en un museo de arte contemporáneo o un centro cultural, o escuchas un buen podcast, o ves una serie, o lees una novela gráfica, o incluso sigues un curso,
¿no? En un máster o en una licenciatura, estás asistiendo a un tipo de estructura narrativa y ensayística muy parecida a la que se da en los mejores libros. De modo que lo que he hecho en los últimos años ha sido expandir mi artesanía literaria y mi experiencia en escritura de libros a otros lenguajes, ¿no? Por eso yo digo que lo que hago es ensayar narrativas o narrar ideas tanto en periodismo como en museografía, como en literatura o cómico podcast. Entonces, ¿cómo te podrías definir? Porque no eres un escritor, simplemente, en el término tradicional de la palabra, digamos. Bueno, a ver, evidentemente no soy un escritor clásico o convencional, pero lo que hago sí que es escribir, ¿no? Porque escribo o bien textos o bien guiones, que es una forma de textos, ¿no? Guiones de exposiciones o guiones de podcast o guiones de series o guiones de novela gráfica, ¿no? Pero sí que es verdad que la palabra escritor está muy vinculada con la literatura y yo soy una especie como de escritor expandido o transversal, pero bueno, la verdad es que me siento como escritor. La escritura literaria, la lectura de literatura es el centro desde el cual intento expandirme. No obstante, en los últimos tiempos he pensado mucho en esa palabra, escritor, porque mi último libro, Los campos electromagnéticos, lo he coescrito con inteligencia artificial, con GPT-3 y GPT-2. Y eso me llevaba a una idea de futuro que sería la de ex-escritor, ¿no? O la de post-escritor, que sería el momento en el cual un escritor básicamente lo que hace es diseñar, conceptualizar y editar textos escritos con inteligencia artificial. Y ese horizonte tampoco me parece terrible, al revés, me parece súper interesante y estimulante, de modo que si llegara a ser un post-escritor, tampoco tendría ningún problema con ello. ¿Lo pasaste bien escribiendo con inteligencia artificial, los campos electromagnéticos? Totalmente. ¿Te divertiste? Sí, mucho. Estos días leyendo Maniac, la novela de Benjamín Labatut, que me ha gustado mucho, él habla de Kasparov jugando ajedrez contra una máquina y sufriendo y deprimiéndose, o de Lee Sedol jugando a Go con una máquina y adelgazando 8 kilos por la presión. Yo, en cambio, lo contrario, quizá incluso me engordé porque me lo pasé muy bien, me divertí mucho. Me pareció un juego, un experimento súper interesante, rico, ameno, sorprendente, desafiante, pero claro, es cierto que Kasparov perdió al ajedrez, Sedol perdió al Go, y yo ni perdí ni gané, porque en ajedrez y en Go se pierde o se gana, pero en literatura siempre se pierde, ¿no? Como decía Beckett, cada vez se fracasa mejor, de modo que no tenía tanto en juego, digamos, como tenían ellos. En ese sentido, rescataste la experiencia surrealista de Andrés Breton y Philippe Soupault. Yo no sé francés, así que no, mi pronunciación no le hace justicia. O a la revolución que suscitó en Susan Sontag la aparición de los computadores e Internet. Sí, de algún modo era intentar repetir esa sensación o esa emoción a partir de experiencias de vanguardia, ¿no? de innovación. Lo que hicimos con Taller Estampa en los campos magnéticos fue pues desenterrar la experiencia de Breton y de Soupault con los campos magnéticos, que fue el primer libro de escritura poética automática. Y si ellos hicieron una lista de títulos de poemas y escribían a partir del título, yo lo que hice fue una lista de prompts, ¿no? De instrucciones,
inspirada en los títulos de los poemas de ellos dos, y le daba a la máquina ese punto de partida, ¿no? Para que crearan sus textos a partir de títulos que yo había generado inspirándome en Bretón y Supo. Por ejemplo, ellos le dan a la máquina, a su cerebro, la instrucción de escribir un poema a partir de la imagen de un cangrejo ermitaño, y yo lo hago a partir de la imagen de un algoritmo ermitaño. Y lo curioso es que tanto en Bretón como en el GPT-3, ese es el poema o el texto más raro, ¿no? Porque de algún modo, no sé por qué, la máquina se volvió loca cuando le hice escribir sobre el algoritmo ermitaño. Algo parecido en términos de novedad y de investigación ocurrió en los 80 y en los 90 con la computación personal y después con Internet, ¿no? Como decías, Sontag, cuando se instala un ordenador en su casa y se da cuenta del potencial de Internet, decide que quiere otro ordenador en su casa, ¿no? Y se instala uno, no me acuerdo si en el dormitorio, y otro en el estudio, ¿no? Para estar siempre conectada, ¿no? Un poco de esa euforia y de ese interés por descubrir las posibilidades de las nuevas tecnologías es lo que intento yo reproducir en el libro, aunque evidentemente el libro llega en otra época, llega en la época en que desconfiamos de Google, desconfiamos de Facebook, sabemos que nos espían, que nos roban. El GPT-3 ha sido entrenado de un modo ilícito con bancos de datos que no han sido obtenidos de la forma más ética posible. De modo que, aunque hay una cierta desconfianza, sospecha, duda, yo intento comunicar la idea de que el futuro pasa por nuestra conversación horizontal con la inteligencia artificial, que no podemos seguir pensando que nos va a exterminar, ni que tenemos que relacionarnos con ella como hacemos con Siri o con Alexa en términos de imperialismo o como si fueran nuestras criadas, ¿no? Y el libro, de algún modo, es un manifiesto ético a favor de trabajar con las IAs de la forma más sostenible, educada y cargada de futuro posible. Y de algún modo es un statement, ¿no?, sobre una forma colaborativa y horizontal de trabajar con la IA, hasta el punto de que en la portada del libro cofirmamos el volumen Taller Estampa, GPT-2, GPT-3 y yo. ¿No le tienes temor, entonces, a este avance vertiginoso de la inteligencia artificial? Sí, le tengo miedo, claro que sí, pero también le tengo miedo a Netanyahu y a Putin y a Trump y a Javier Milei y a la ultraderecha y a las bombas atómicas. Me refiero que es uno de tantos elementos amenazadores que hay en nuestro mundo, y al parecer por los diarios y por la prensa y las redes sociales parecería que es el más terrible, ¿no? Y no, es uno más. Y evidentemente, pues como el fuego en la antigüedad o como la máquina de vapor en la revolución industrial, se puede utilizar correcta o incorrectamente, ¿no? De modo que depende, evidentemente, de nosotros, ¿no?, de los seres humanos y el uso que le demos. En el podcast de Paredro Podcast, le contaste a Camilo Hoyos de tu infancia, de que venías de una familia humilde. ¿Cómo recuerdas esa infancia? Pues la verdad es que la recuerdo sin ningún tipo de trauma ni de sombra. Recuerdo que mis padres, aunque no leyeran, me contaban historias. Mi madre y mi abuela materna cuentos. Mi madre me leía muchísimo en voz alta, y mi padre más vinculados pues con refranes, con su infancia, con el campo. Sigue siendo un hombre
muy sabio en lo que respecta a cuándo hay que sembrar, cuándo hay que cosechar, o qué frutos y frutas y verduras son propias de cada estación, ¿no? O sea, está muy También conectado con los ciclos naturales. Totalmente, claro, de una infancia en el campo, totalmente rural. Y también me inculcaron la idea del esfuerzo, del trabajo. Yo trabajo el fin de semana, ¿no? Digamos, desde que tenía 13 años, y siempre he sido bastante autónomo económicamente. Por otro lado, lo que yo quería eran microscopio, telescopio, juegos de minerales o de física o de química, enciclopedias y novelas, y siempre las tuve, ¿no? O bien porque me las... ¿Tuviste acceso? Sí, bueno, hicieron un esfuerzo, pero me regalaron todo eso, y además en mi ciudad, en Mataró, había una buena biblioteca pública a la que yo iba pues incluso cada día, ¿no? Con 10, 11 años, mis tardes eran la biblioteca pública. De algún modo creo que toda mi obsesión con las librerías y con las bibliotecas tienen que ver con llenar ese vacío de libros de mi infancia, pero mi infancia no estuvo vacía, ni mucho menos de amor, de apoyo, de estímulos, porque los estímulos que me daban ellos eran muy bien recibidos, y los que no me los generaba yo, ¿no? Yo me autoimponía escribir una novela con 9 o 10 años, investigar, ir de excursión, construirme un cazamariposas, de modo que mi infancia, en mi recuerdo, que evidentemente es un recuerdo construido, fue muy interesante y de algún modo explica dónde estoy ahora, ¿no? Mis podcasts Solaris y Ecos, que son de cultura, ciencia y tecnología, yo creo que beben directamente de esa época en la cual yo todavía no había decidido estudiar literatura ni humanidades y quería ser científico o incluso detective privado. ¿Le diste dolor de cabeza a tus papás siendo tan curioso intelectualmente? Yo imagino que más bien en la adolescencia, ¿no? Porque bueno, es una época difícil en la cual buscas derribar figuras de autoridad, buscas consolidar tu propia personalidad y tu propia vocación, y yo me imagino que fue difícil, sobre todo en la adolescencia, ¿no? Mi padre me llamaba Picolisto porque siempre respondía y era un poco impertinente. Ahora me arrepiento, ahora que soy padre y que sé lo que duele que tus hijos te contradigan o te cuestionen, me arrepiento, pero entiendo que fue un proceso importante para mí de afirmación como individuo, y que, como padre, pues mi deber será ser el saco de boxeo cuando llegue el momento con mis hijos. Pero en tu familia, ¿hubo alguien ligado a las letras, a la escritura, al arte? ¿O una típica familia trabajadora y ya? No, o sea, yo, mi familia, desde que hay memoria, es decir, desde mis tatarabuelos, son campesinos del sur de España, de Andalucía, o de la frontera con Extremadura o con Castilla. Quizá Carrión tiene que ver con Carrión de los Condes, que es un pueblo de Castilla. Yo diría, por mis rasgos, ¿no? Muy morenos, un pelo muy negro cuando tenía pelo, ojos castaños, que debo tener sangre judía y árabe, y han sido generaciones de campesinos y de peones y de gente con trabajos que ahora llamaríamos muy, muy precarios, ¿no? Mi madre llega aquí a Cataluña en la adolescencia, mi padre también, y mi padre consigue sacarse unas oposiciones en la compañía telefónica, lo que le dio un trabajo muy, muy estable y con un buen sueldo de, como decían ellos, clase media baja. Mi madre estudió secretariado, pero dejó de trabajar para cuidarnos y después cosía en una máquina de coser en casa. Ninguno de los dos tiene estudios superiores, y de hecho ninguno de mis tíos, ni de mis abuelos, ni tíos abuelos lo tuvieron. Y por lo tanto yo soy pues
la primera persona de toda la familia que llegó a la universidad. Pero ahí hay una pauta, y es que la mayor parte de mis primos y mis 2 hermanos también se licenciaron, de modo que bueno, somos la primera generación quizá de la historia de la familia Carrión y de la familia Gálvez que tenemos estudios universitarios. Yo, por ese tipo de, no sé, de psicología, de superación o de ascensión o de tontería, el otro día me acordaba que cuando llegué a la Universidad Pompeu Fabra, donde estudié y donde trabajo ahora, la primera semana había como un tour de visita de la universidad y nos lo hacía un chico más mayor de otro curso. Y yo me acuerdo que le pregunté qué hay que hacer para ser doctor. O sea, yo entré con 18 años en la universidad queriendo ser doctor sin saber lo que era ser doctor, ¿no? Y finalmente cuando me doctoré en literatura comparada me quité como un peso, como una carga autoimpuesta que quizá tiene que ver con eso que comentas, ¿no? Con esa tradición, esa genealogía o ese árbol genealógico en el cual no hubo títulos y yo, bueno, de algún modo inconsciente pensaba que yo debía darles a mi historia familiar ese título, aunque después, pues, la verdad es que ser doctor no te cambia la vida. No te cambia la vida, pero te abre caminos, te abre rutas, te abre conexiones. Y justamente sigues trabajando en la misma universidad donde estudiaste, ¿no? Sí, pero ha sido raro mi historia académica porque yo me licencié, me doctoré y me di cuenta que no quería ser un académico, en el sentido que no me interesaba publicar papers, ni ganar puntos, ni hacer carrera académica, ni la burocracia. En realidad evito cualquier burocracia en mi vida. No hago, si puedo evitarlo, reuniones, no voy a congresos, no me interesan los rankings, ni nada por el estilo. Y entonces, bueno, pues abandoné, ¿no?, la universidad. Tenía una plaza de profesor asociado en el Departamento de Humanidades de la Universidad Pompeu Fabra y lo dejé. Pero seguí dando clases de máster, en el máster en creación literaria, en el cual estaba como escritor, y sí, es verdad, evidentemente pues me favorecía ser doctor, pero mi plaza estaba porque era escritor. Y José María Micó, el fundador del máster, me invitó a ser coordinador primero y después codirector del máster, y evidentemente pues ser doctor me favoreció para esa plaza, ¿no? Pero no hago ningún tipo de trabajo que tenga que ver con notas a pie de página, bibliografía o carrera académica. Y la universidad no te lo exige. No, porque es un centro adscrito a la Pompeu Fabra, en el cual pues se entiende que bueno, el prestigio que yo puedo tener con mis libros y mis artículos, o el trabajo que puedo hacer de divulgación y de compartir conocimiento, compensa, ¿no? Y ya hay otros compañeros y compañeras que sí que tienen un perfil más académico y que publican papers, pero yo por suerte no tengo que responder a ese tipo de exigencia. Eres bastante revolucionario en ese sentido, ¿no? Bueno, o tengo mucha suerte o no sé a qué se debe, pero he intentado siempre defender un espacio de libertad. Yo me acuerdo que cuando estaba dando clases en la universidad de grado y también de estudiantes norteamericanos que venían un semestre, daba clases 4 meses y estaba 8 meses escribiendo y viajando. Es decir, siempre he negociado y he buscado una cierta independencia para poder dedicarme a mis proyectos creativos y personales. Y en los últimos tiempos pues he tenido la suerte de poder trabajar también para museos, para productoras de podcast como Podium Podcast,
para productoras como Caixa Forum Plus, y diversificar los proyectos también me ha dado independencia y bueno, tengo la suerte de ahora mismo escribir solo lo que quiero escribir sin que nadie me exija, ni me pida, ni me diga que tengo que escribir. Jorge, ¿tú te desconectas durante el día? Bueno, duermo la siesta siempre que puedo. Es un hábito que me acompaña desde los 15 años y siempre que estoy en casa duermo siesta. Evidentemente, pues desconectado, ¿no? Con la desconexión absoluta, pero hablo de siesta de hora y media cada día, que me permite tener como dos jornadas, ¿no? La jornada de mañana con toda su intensidad y la jornada de tarde, que a veces es con mis hijos, a veces es con mis hijos y con algunas horas de trabajo. Y ahí desconecto. Y hace unos años tomé el hábito también de hacer paddle surf, que es este falso deporte que consiste en coger una especie de tabla de surf y de irte al mar a remar. Ajá. Y estar una hora remando. Yo vivo muy cerca de la playa y me parece que es como mi forma de meditar o de hacer yoga o de desconectarme, y me gusta particularmente porque es sin teléfono móvil, ¿no? Yo podría llevarme el móvil en una funda de plástico, pero no me interesa. Me interesa estar esa hora pensando y sintiendo las olas y viendo las medusas que van por debajo de tus pies, o Barcelona como unidad en el paisaje, ¿no? De modo que cuando consigo hacer las dos cosas, paddle surf y siesta, estoy 2 horas desconectado. Y aparte por las noches pues ceno con mi esposa, con Marilena, vemos series, películas, o charlamos o cenamos. Porque hablemos de la paternidad. ¿Cuántos niños tienes? Porque me has hablado mucho de ellos. Pues tengo dos hijos, Francesco y Marco, que ahora tienen 7 y 9 años. ¿Y cómo te ha impactado la paternidad? Bueno, pues fue muy interesante porque cuando nacieron, yo estaba escribiendo un libro que se llama Barcelona, libro de los pasajes, y es un libro muy ambicioso, muy largo, en el que llevaba muchos años trabajando. Había recorrido todo Barcelona caminando para documentarme. Tenía un montón de dosieres de bibliografía, de apuntes. Y bueno, pues mi hijo mayor nació, seguí escribiendo, empecé a caminar por Barcelona con él, en el cochecito, en el carrito. Después nació mi hijo menor al año y medio y pensé que podría combinar, ¿no?, la paternidad de 2 niños, de 2 bebés, con la escritura de ese libro. Y un día me levanté a las 5 de la mañana, cosa que no había hecho nunca antes, para escribir, porque estaba obsesionado con ese libro, y a las 8 estaba muerto y a las 9 estaba otra vez en la cama. Me di cuenta de que no podía ir en contra de la paternidad, ni de los horarios, ni de la nueva vida que yo había decidido con mucha conciencia y felicidad vivir. Y empecé a compatibilizar una cosa con la otra, y Membrana la escribí entre las 9 que dejaba a los niños en la guardería y las 4 que los iba a buscar. Y a partir de las 4 desconectaba totalmente de la novela, y al día siguiente a las 9 otra vez estaba metido en ella, ¿no? Yo creo que es una cuestión de madurez, y es una cuestión también de que si eres escritor siempre escribes. Es una forma más subterránea, pero yo estoy con ellos jugando a ajedrez o a baloncesto y estoy escribiendo. Y el tema es cuando después tienes tiempo de vertir lo que has pensado, lo que has escrito mentalmente en el documento o en la libreta, si eres capaz o no, ¿no? Y bueno, no siempre ocurre. Pero yo he conseguido, creo, hacer compatible la paternidad con la creación, y de hecho, sinceramente, me siento más creativo y más, no sé, más intenso en mis proyectos, en mi escritura, desde que soy padre. He publicado Barcelona, libros pasajes, he publicado contra Amazon, he publicado Membrana,
que creo que son los libros más, no sé, fuertes que he conseguido escribir, de no ficción y de ficción, siendo padre. Te miento, Jorge, cuando lo leí, pero lo recuerdo cuando abrí ex Twitter, X, y comunicaste que habías recibido un correo electrónico del New York Times diciendo que se cerraba la edición en español de ese diario del cual tú eras columnista. ¿Recuerdas lo que sentiste? Porque recuerdo que dijiste, nadie me llamó o me dieron una explicación un poco más elaborada. Bueno, es que liquidaron la redacción y no permitieron que hubiera un comunicado oficial porque requisaron las computadoras, ¿no? Fue una cosa bastante fea porque enviaron unos abogados de Nueva York a México, donde estaba la sede del New York Times, y en un clásico ejemplo de mala traducción cultural, no se dieron cuenta que el día en el que iban los abogados era festivo en México, de modo que estaba cerrado. Tuvieron que volver al día siguiente y ahí fue cuando comunicaron que se cerraba la empresa, que era una especie como de startup vinculada con el New York Times. Y nada, no nos dieron ningún tipo de explicación formal desde Nueva York. Yo fui muy feliz también, colaborando primero en el New York Times y después en el Washington Post. Los dos proyectos fueron iniciativa personal de Elías López, un gran periodista muy joven venezolano formado en Estados Unidos, y creo que el problema era ese, ¿no? Que era una iniciativa personal, no había realmente por parte de las familias y de los accionistas, ni del New York Times ni del Washington Post, un interés real de contar con intelectuales y periodistas iberoamericanos en su plantilla, y la prueba es que siguen publicando en español, pero solo traducción del inglés. Claro, pero ya no hay generación de contenido propio en español. No. He pensado mucho sobre tu libro contra Amazon, pero sobre todo, más que el libro, sobre el mensaje, y siento que hay una contradicción, porque vives sumergido en el algoritmo, vives trabajando con el ChatGPT, o sea, vives inmerso en esta cultura que podríamos más tecnologizada, y tú vas contra Amazon o contra cualquier tipo de plataforma en el cual ellos manejen nuestra elección de lectura o que sepan lo que leemos. Pero vivimos insertos en esto. Esto es. En ese sentido, estás haciendo una campaña por preservar las librerías, que yo también me sumo, pero es casi imposible lograr esa abstracción de esta dominación de estas plataformas digitales, de la cual tú participas también, por ejemplo, en X, en Instagram. Es difícil lo que estás proponiendo, o es una quimera. Bueno, yo creo que es una cuestión de micropolítica y de opciones, ¿no? Me parece que el hecho de que yo nunca haya comprado nada en Amazon me define tanto como el hecho de que esté en Instagram o en X. Y también creo que el hecho de que sea el autor de Contra Amazon me define tanto como el hecho de que sea el autor de Membrana, que es una novela sobre inteligencia artificial, o de Tele Shakespeare, que es una novela sobre series de televisión, evidentemente digitales, ¿no? Yo no soy ni apocalíptico ni integrado, intento estar en un término medio e intento que mi vida cotidiana también esté en un término medio, ¿no? O sea, yo estoy mucho en las pantallas, en los algoritmos, en las redes, en Word, en Google, en Netflix o en Filmin, pero también estoy mucho en las librerías, en los museos, en los parques, en las playas o jugando con mis hijos, ¿no? Y yo creo que es una cuestión de equilibrio, y que ser ludita y contrario a la tecnología no tiene ningún sentido, porque la tecnología tiene muchos aspectos y ofertas maravillosas, y ser un súper partidario fanático de la tecnología ni de nada tampoco tiene demasiado sentido. Jorge, ¿qué te llevó a traducir El infierno de Dante?
La Porque eso sí que es inconsciencia. un gran La, desafío. la inconsciencia, porque no tenía el conocimiento para hacerlo, ni mucho menos. Era muy joven, buscaba trabajo y, eh, y decidí aceptar esta propuesta que evidentemente no se basó en el conocimiento del italiano ni de Dante, sino en leer muchas adaptaciones en Ah, prosa, en catalán. Yo tenía 21 años, 22 años. Y además no era una colección para adultos ni para expertos, era una colección para secundaria. Entonces yo di varios cursos sobre el infierno para profesores y para alumnos, y con el profesor que dábamos los cursos, Jordi Caixás, a quien no he vuelto a ver en los últimos 25 años, e hicimos este proyecto que no debe ser considerado parte de mi currículum. ok, me quedó muy, muy claro, pero supongo que Book Lovers, que los estás lanzando el 23 de noviembre, sí quieres que sea parte de tu currículum. Si nos puedes Claro. contar de ese proyecto maravilloso que estoy esperándolo. Pues es una iniciativa de Caixa Forum Plus, que es una plataforma gratuita de la Caixa, del banco, y es una plataforma gratuita de La documentales y estuve viendo, series maravillosa. y podcasts. Y bueno, pues Book Lovers es una serie sobre bibliotecas, librerías, lectores del mundo, con 5 capítulos: Barcelona, Madrid, Lisboa, Buenos Aires y Ciudad de México. Y nada, el primer capítulo, Buenos Aires, se estrena el 23 de noviembre. El de mi Cada semana, cumpleaños. bueno, felicidades de antemano. Cada semana habrá un capítulo, y el de Buenos Aires pues cuenta con Leila Guerriero, con Miguel Ávila, con Francisco Garamona y con un montón de espacios increíbles de esa ciudad letra herida. Y sí, claro, es lo mismo que me ocurrió con el cómic o con el podcast, ¿no? Después de muchos años leyendo cómic, llega un día en que te animas a escribir tú un guión. Con el podcast me ocurrió lo mismo. Y claro, hace ya 12 años que escribí Tele Shakespeare sobre series de Estados Unidos. Hace más de 15 que escribo crítica de televisión. De modo que yo creo que ya tenía las lecturas, el background, como para animarme a hacer una serie. Y hace 5 años hice el proyecto de Book Lovers, lo presenté en varias plataformas, no acabé de encontrar el lugar adecuado, hasta que hace 1 año y medio surgió la oportunidad con Caixa Forum Plus, y que sobre todo cubre un hueco, ¿no? O un vacío, porque todos mis libros los he escrito porque no existían. Es decir, no existía un libro que contara la historia de las librerías, y lo escribí. Que es No fascinante, ¿eh? existía, Por favor, léanlo. gracias, no existía una novela que fuera a la vez una serie de televisión, Escribir los muertos, o una novela que fuera un museo de ciencia ficción y de inteligencia artificial, y escribí Membrana. Y Book Lovers es que no existía. Para mí era absurdo, ¿no?, que no hubiera una gran serie sobre bibliotecas y librerías del mundo, y la hicimos. ¿Cuál es de todas tus creaciones, cuál es el más regalón? Así como, con este mi corazón está eternamente identificado. Bueno, yo creo que, así como en términos sentimentales, Sentimentales, no racionales. probablemente sea librerías, ¿no? Porque, claro, es una vuelta al mundo, son mis viajes de juventud, y siempre me he sentido muy cómodo y muy querido en las librerías, ¿no? Y la continuación de librerías es contra Amazon, que en verdad solo hay un texto sobre Amazon, los otros 20 son sobre escritores y bibliotecas y librerías del mundo, que ahí también seguí con esa idea de autobiografía sentimental, ¿no? Que es lo que me estás preguntando. Jorge, ¿y no pensaste en no tener tus libros en Amazon? Bueno, es que no depende de mí, ¿no? Yo pondría en un problema a mis editores con ese tipo de demandas.
tú como escritor vendes los derechos de explotación de tu obra a un editor, ¿no? Y podría hacerlo con mi editor español, con quien tengo mucha confianza, pero evidentemente no con mis editores en Estados Unidos o en China o en Rusia o en Turquía o en Francia, ¿no? De modo que depende más de ellos que de mí. Pero sí que ha habido gente que ha comprado contra Amazon en Amazon y me ha dicho después de leerlo que era el último libro que compraba en Amazon. Yo estoy tratando, no me resulta tan bien. Estoy tratando, lo trato de hacer, pero realmente cuesta, sobre todo en un país donde la oferta editorial es muy estrecha. Tú comprenderás que es difícil encontrar ciertos títulos acá, pero estoy tratando, como si estoy en el intento. Dime, Jorge, ¿en qué estás trabajando hoy? Exactamente, hoy en un podcast nuevo para Podium Podcast que hace tiempo que estoy desarrollando. Te sugiero seguir la pista a Jorge Carrión. Con su expertise siempre está al día y ayuda a ordenarse en este mar de información sobre literatura y librerías. A veces da talleres de escritura y siempre lo encuentras en redes sociales como X e Instagram. Acuérdate, escríbeme y cuéntame quién te gustaría que entreviste el 2024. Siempre en mi correo, karen@karenkotner.com. Que tengas un muy buen fin de año. ¡Chao!